los que están viendo online, a Daniel aquí presente, bienvenidos al comienzo de esta serie de conferencias del principio divino. Como habíamos comentado, la intención es más que nada hacer un repaso, reconectarnos con todo el contenido del principio divino. En algunas partes específicas vamos a ir un poquito en profundidad en algunas cosas, más allá de la típica conferencia. En otras va a ser más que nada un repaso, ¿sí? La idea, como siempre, es en este enero, este comienzo de año, como volverse a conectar con las raíces y más que nada, bueno, tener la oportunidad de pensar en otras cosas que no sea el día a día, trabajo, lo que sea, sino reconectarse con el contenido del principio divino. Así que, primero que nada, voy a desactivar el WhatsApp. La primera conferencia que vamos a ver es la de la introducción al principio divino, esta vez bien de repaso, nada muy profundo. Más que nada porque queremos darle oportunidad a otras cosas que no tenemos tanto muchas veces el tiempo para hacerlo. Pero bueno, como siempre, el principio divino, vamos a explicar una vez más, es la filosofía de vida de la Federación de Familias, un contenido que viene a partir del Reverendo San Ramón, nuestro fundador y padre verdadero. Y bueno, nosotros sabemos, consta de básicamente 3 partes. La primera parte nos habla de el ideal, que esto puede ser visto de 2 formas, puede ser como meta o como ideal de mundo, básicamente hablando de casi que idealista, se podría ver de esas 2 formas, y de las 2 formas sería correcto verlo. Por un lado, desde el punto de vista de la meta, podemos analizar y pensar, bueno, en esta primera parte del principio divino se estudia básicamente cuál es la meta del hombre o cómo es que podemos alcanzar esa meta. Y nos explica también el principio divino de que no es a partir de cosas materiales, no es a través de objetivos mundanos. Básicamente es muy claro lo que todo el mundo quiere, que es la felicidad. Esa es como la parte, la meta, se podría decir, de todo ser humano, de la humanidad, y parte esencial de lo que se habla también en esta primera parte del principio divino. Pero también se puede hablar del lado de, bueno, todo lo que sería el mundo ideal que Dios quería formar. Y lo vamos a estudiar en esta primera parte del principio divino a través de toda la creación. Vamos a estudiar y analizar cómo está el mundo actualmente, especialmente la naturaleza, porque ella es lo que nos enseña, lo que nos demuestra de que hay como un plan y diseño detrás, es la que nos muestra que hay un creador, es la que nos muestra que hay un ser pensante que direcciona las cosas, pero todo eso lo analizaremos en detalle aquí en la primera parte del Príncipe Divino. Este concepto en realidad no está tanto en la introducción, eso está bueno saberlo, no es que esté en el libro, en la parte de introducción no está. Esta parte, esta explicación está en capítulo 3, Consumación de la Historia, la parte 1, la sección 1. Pero está bueno porque detalla mucho cómo es justamente en esta sección, detalla mucho cómo es el orden en que se explican las cosas en el principio divino, las partes. Entonces se usa normalmente la sección 1 de la consumación de la historia como para explicar esto. Después tenemos la segunda parte que se trata de la pérdida, que básicamente nos habla de cómo este ideal, esta armonía, este plan y diseño, todo esto que vamos a estudiar en la primera parte, cómo eso se pierde. Todo eso se resume en el capítulo 2, que es la caída, que mismo también en la introducción nos dice que la caída es el caer en la oscuridad de la ignorancia. La ignorancia nos lleva a un cierto egocentrismo porque buscamos la felicidad y no sabemos mucho cómo hacerlo, entonces buscamos en las cosas más rápidas, más momentáneas, más claras, cuando lo vamos a aprender bien en el ideal. La felicidad, vamos a ver que no se basa en un individuo, sino que en el conjunto. Entonces, claro, en este egocentrismo estamos casi que destinados al sufrimiento.
No hay forma de sentir verdadera alegría en base a el egocentrismo. Entonces, el punto clave en esta segunda parte del principio divino es ¿qué pasó? O sea, ¿por qué se llegó a este estado, a esta situación? También esto es un gran reflejo de la naturaleza y el ser humano. O sea, en la naturaleza podemos ver este plan y diseño, podemos ver esta armonía, pero en el ser humano vemos que hay una especie de desconexión en ese sentido, que solamente vemos conflicto, vemos sufrimiento. Entonces, también en el principio divino se va a marcar mucho eso, porque en la primera parte, en los principios de la creación, en la primera parte de la idea, vamos a aferrarnos mucho en la naturaleza, pero cuando estudiemos la pérdida vamos a ver que está centrada en el ser humano, porque es el único ser que presenta esta situación, este estado. Y bueno, después el principio divino nos explica en la tercera parte sobre la recuperación o la restauración, que básicamente nos explica que hay una esperanza, y esa esperanza es el volver a este ideal. También nos explica el principio divino de que esto se hace a través del desarrollo de la historia. Entonces, en el principio divino vamos a estudiar cómo a través de la historia podemos volver a este ideal. Vuelvo a decir, ¿no? Estamos siendo bien rapidito, bien repasito sobre la introducción, para después darle más atención a otras cosas. También esto es muy interesante porque el ideal básicamente es un capítulo, la pérdida es un capítulo, y después tenemos 5 capítulos de la parte 1 y 6 capítulos de la parte 2 que explican esto, la recuperación. Entonces es una gran diferencia en cuanto al foco del principio divino, y eso también es importante reconocerlo. Vamos a dejarlo entonces. Sí, eso a veces no se tiene en cuenta, pero es muy importante porque aunque le hagamos mucho enfoque en el ideal y le hagamos mucho enfoque en la pérdida, el punto más importante es, bueno, la restauración. Y no es solamente la parte más importante, sino es la parte que le llevó más tiempo a Dios. O sea, para que todo el esfuerzo que le llevó a Dios para empezar a dar primeros pasos en la restauración, etc., le llevó mucho más tiempo que cualquier otra cosa, mucha más inversión incluso que cualquier otra cosa. Entonces, el principio divino hay mucho contenido porque es mucho lo que abarcar en cuanto a la restauración o la recuperación, y está bueno porque es básicamente la situación en la que estamos ahora, la necesidad de la restauración. Entonces, si bien hablamos de que el principio divino en el libro tiene 2 partes, en cuanto a contenido tiene estas 3 partes, pero es un capítulo y después son 11 capítulos. Seguimos entonces. Además, en el principio divino, ya comenzando la introducción, nos habla un poco de la situación de la mente como una forma de ver la situación actual de la humanidad para explicar la necesidad que tiene el ser humano en este momento. Entonces, básicamente el principio nos explica de que la mente está como que unida a este concepto del ideal, que es un concepto de armonía y de felicidad, que todos buscamos eso, esa armonía y esa felicidad, pero en algún momento como que esa mente se distorsionó y da lugar a una conexión con este lado de la pérdida, que hace que tengamos deseos buenos y deseos malos. También hay 2 formas de ver esta situación. En el principio divino se habla de 2 mentes. También se puede ver como la misma mente, pero como una cierta, básicamente es como una radio tomando 2 señales. Entonces quiere emitir 2 señales al mismo tiempo y es como que solo disturbio, solo distorsión. Pero también podría ser considerado correcto tomarlo como 2 mentes, porque una es la que hace acción de recibir Satanás y la otra es la que hace acción de recibir Dios. No lo hace con la misma mente.
Entonces eso también es un detalle importante. Por eso hablar de dos mentes también sería correcto. Pero eso lo vamos a explicar más en detalle en los principios de la creación. Porque vamos a ver que hay una mente que Dios puede actuar a través de esa mente. Si no, no tiene forma de actuar. Y Dios no puede actuar con cosas mezcladas. Y hay una mente que es la que va a actuar Satanás. Y cuanto más podamos subyugarla o cuanto más podamos hacerle más débil, menos poder va a tener con nosotros. Pero bueno, también hablando de más general, hablar de una misma mente distorsionada también podría ser correcto por esta idea de que hay dos deseos buenos y deseos malos. Esto genera que hagamos acciones buenas y acciones malas, y esto genera una felicidad verdadera por un lado y felicidad falsa por otro lado. En el principio divino no habla de felicidad falsa, es un detalle importante, habla de tristeza, de una. Pero en el momento inmediato sí o sí genera un cierto placer, una cierta alegría, porque el ser humano de por sí no es que le gusta sufrir. O sea, naturalmente busca cosas que le den cierto gusto, placer o alegría. Entonces, podríamos explicar también de felicidad falsa como esa felicidad momentánea que después está destinada a la tristeza, porque es muy momentánea. Entonces, en esta situación, lo que vemos es una enorme contradicción que básicamente explica el principio divino, nos guía hacia la destrucción. Eso lo vemos también en la Biblia, en Romanos 7, 22, 24, que dice: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, a base de eso podemos ver de que tenemos esta contradicción, pero, como decíamos también en las tres partes, también dentro de la mente hay una parte que nos lleva hacia la restauración. Y la restauración significa rechazar lo malo y buscar lo bueno. Entonces, repasando un poquito, vamos a ver que en la mente se refleja estas tres partes del principio divino, que es el ideal, la pérdida y la conciencia. Y esto también es muy importante porque la conciencia básicamente está explicada o está desarrollada en los 11 capítulos del principio divino. O sea, tenemos el principio de la creación, la caída, y después hay 11 capítulos restantes que básicamente lo que buscan es trabajar en la conciencia, en la claridad entre lo que es bueno y lo que es malo. De hecho, justamente en el principio divino se explica en la introducción de que la conciencia básicamente se rige a través del grado de verdad. No todos tienen el mismo nivel de conciencia. ¿Sí? Como les decía, esto es más que nada un repaso, pero está bueno ya ver con claridad. La idea de todos los restantes capítulos del principio divino, e incluso cuando se explica del ideal y la pérdida en el principio divino, es para que la conciencia tenga más claridad entre lo que es bueno y lo que es malo. Esta búsqueda de la verdad es básicamente el deseo para poder alcanzar, dilucidar qué es lo que me lleva a la alegría verdadera y qué es lo que me lleva a la alegría falsa. Y esto se ve desde un inicio, porque básicamente al momento de la caída tenemos una ignorancia interior y una ignorancia exterior, y básicamente estamos buscando la verdad en todos los aspectos. Esto es básicamente un reflejo de lo que pasó en la caída. Caímos en la ignorancia interior y exterior, y ¿qué es lo que buscamos? Verdad, tanto interior como exterior, a través de diferentes formas. Pero, ¿para qué buscamos esta verdad interior o para qué buscamos esta verdad exterior? Todo esto es para ser felices. Esa es la clave, ser felices. Es lo que quiere el ser humano. Y por eso al principio empieza hablando de la felicidad. Entonces, a través de la religión, el ser humano ha buscado la verdad interior. También podemos hablar de que a través de la filosofía buscó la verdad interior. A través de la ciencia busca
buscar la verdad exterior, con todas las ramas de la ciencia que ha existido y que existen. Pero tenemos que reconocer y darnos cuenta de que con solamente una de estas partes no podemos ser completamente felices, como que nos falta un cierto contenido, un cierto entendimiento, como que no termina de ser completo. Por eso se habla de una necesidad de una nueva expresión de la verdad, que es la única que nos puede finalmente llevar a una felicidad verdadera. Esto hay muchos ejemplos, pero en sí es bastante sentido común. Es básicamente hablar de que solamente a base de lo espiritual no somos felices, sino, bueno, solamente orando y viviendo bajo un puente estamos felices, y no es así. Pero tampoco podemos ser felices con todo lo relacionado con lo externo. El conocimiento no es sinónimo de alegría tampoco. El conocimiento en cuanto a ciencias, títulos, etc. Entonces, es muy claro que necesitamos una armonía. El punto importante acá es que esta armonía nunca existió. O sea, parece muy sencillo unir estas flechas, pero esta armonía nunca existió. Entonces, hablar de una nueva expresión de la verdad suena muy lindo, pero es algo que hasta ahora en la humanidad se ha visto como muy utópico o algo ridículo de pensar. En la unión de estas dos ramas, de estas dos ideas, de la religión y la ciencia. Entonces, cuando hablamos nosotros de que el principio divino es esta nueva expresión de la verdad, nosotros que vemos dos flechitas unidas y vemos así y ya conocemos el principio divino, decimos, ah, sí, sí, obviamente es como la unión de la verdad interior y la verdad exterior, pero en la historia humana es una afirmación que rompe los conceptos de miles de años, que rompe ideas que hasta ahora no habían sido ni siquiera planteadas. Y la gente que lo ha intentado fracasó enormemente, ya sea porque fue asesinada o ya sea porque lo quiso adaptar a su favor, pero nunca representó respuestas claras para la humanidad. Entonces, no deberíamos considerar esto como algo una afirmación muy simplona o algo muy chiquito, sino que es sumamente importante. Entonces, habiendo dicho esto, entendiendo qué es el principio divino, ahora sí vamos a ir al contenido como tal. Como les decía, la idea era dar bien un repasito así, muy por arriba de la introducción. Y ahora iríamos para los principios de la creación.
La idea entonces es ver los principios de la creación. Va a haber una primera parte que va a ser la conferencia un poco normal y después una segunda parte que es yendo a algunos puntos en profundidad que normalmente no se vería en una conferencia de un señor de días. ¿Sí? Entonces, bueno, de todas formas algunas cosas sí, no las voy a explicar como si para nuevos, sino algunas cosas vamos a ir viendo del principio divino y viendo cómo se explica normalmente, etc. En primer lugar, bueno, el comienzo típico de la conferencia nos habla de la explicación de que los principios, básicamente qué significa. Hablamos que principios no es el inicio, sino que es una ley, normas. Normalmente se habla del ejemplo de el tráfico, que si no hubiera las leyes de tránsito, sería todo un desastre, un desorden. Pero hay un detalle muy importante en este título que normalmente no vamos muy en profundidad, y es que en el principio divino no está esa explicación y directamente se asume que existen estos principios. Se asume que existen principios que rigen la creación. ¿Sí? Eso es un detalle importante. De hecho, el nombre principio divino también implica eso. Principio divino habla de una ley divina. Se asume que hay un orden a través de normas y leyes y principios. Pero para poder hacer esa afirmación, tenemos que hablar de algo en particular, que si no existe eso, no existen los principios. ¿Qué les parece que podría ser eso? Dios. O sea, sin Dios este título no tiene sentido. Pero ¿qué pasa? El principio divino ya se asume que Dios existe, porque está pensado para cristianos. El contenido está redactado y todo como para creyentes. De hecho, nosotros vamos a ir al principio divino, vamos a la capítulo 1, principio de la creación, sección 1, las características duales de Dios y el mundo creado. Y bueno, en este párrafo no explica que existe Dios, obviamente, ¿no? Esto es el párrafito de introducción. O sea, ya en la sección 1 te explica cómo es Dios, no te explica que Dios existe. No significa que el Padre verdadero no haya entrado en profundidad en esto. Es decir, esta explicación que normalmente se habla del principio de causalidad es algo que el Padre ha trabajado mucho, que lo ha profundizado mucho, que no está directamente en el principio divino, pero es parte importante de la filosofía de la comunidad, que también viene de la ciencia en realidad, ¿no? Dentro del principio divino se explica este concepto de causa y efecto como una forma de explicar cómo Dios refleja todas sus características a través de la creación. Pero al mismo tiempo puede ser usado como una forma de demostrar que hay una causa detrás. Entonces, esto es un concepto muy importante a tener en cuenta porque si quisiéramos profundizar más en esto, seguramente tengamos que ir con otras charlas del Padre. Pero que está, uno va a Chansonion o uno busca un poquito y puede encontrar sobre este principio. Que en realidad, bueno, es bastante, en este sentido es bastante simple, ya lo hemos visto varias veces, pero siempre está bueno repasarlo. El principio de causalidad nos explica que todo resultado, efecto o elemento palpable es producto de una causa. O sea que cualquier cosa que nosotros podemos decir, esto es una realidad, esto es real, es porque algo lo ocasionó. Esta realidad fue producto de algo que hizo que esto fuera real. Entonces, hablando de efectos, se podría decir también, en otras palabras, real. Cuando algo es real es porque algo lo ocasionó. Así lo explica directamente la ciencia con cualquier elemento. Nada pudo llegar a ser real o llegar a ser como palpable, visible, sin que algo, una sucesión de hechos lo haya ocasionado. El ejemplo que podríamos hablar es el movimiento que está en la posición de efecto de una fuerza que lo ocasiona. Esto nos explica también una característica muy interesante de este principio, y es que en general
la causa tiende a ser invisible y el efecto visible. Normalmente para ver la invisibilidad de la causa hay que llegar hasta el último punto. Si uno es medio, como que muy general, podemos decir esta mesa fue resultado de una fábrica, por ejemplo. Pero cuando vamos haciendo el seguimiento de la sucesión de hechos, hago esto como un efecto dominó. Sucesión de hechos que provocaron cierta realidad, tenemos que ir al primer dominó. Y generalmente ese primer dominó es invisible. Eso también está bueno entenderlo porque capaz que alguien viene con un ejemplo, pero esto lo produjo la fábrica de China. Pero en el primer dominó hubo una mente que la diseñó. Y este es el siguiente ejemplo, de hecho. Que cualquier elemento u obra viene a partir de la mente de un artista que la diseñó, la preparó, etc. También dentro de esto, dentro de este ejemplo, hay un factor muy importante y es que en general la causa no tiene por qué ser un ser pensante, no tiene por qué ser algo que realmente tuvo dirección o sentido. Porque la misma, o sea, se podría hablar, por ejemplo, que el azar sigue este mismo principio, por ejemplo. Por más que hayan sido cosas aleatorias, sigue habiendo una causa detrás. Capaz que no fue pensante, capaz que fueron cosas que se alinearon y justito se dieron así, pero sigue cumpliéndose este principio. Entonces, otro detalle importante, el principio de causalidad no explica que no exista el azar. Y eso es un detalle que hay que considerar. Porque a veces hablamos de que, sí, existe una causa y existe algo que ocasionó todo, entonces Dios existe. Y sí, podemos llamar a la primera causa Dios, que es lo siguiente, ¿no? Que es un poquito la idea de esta explicación. Podemos hablar de que el primero como punto esencial que ocasionó el universo, le podemos dar el nombre de Dios. Pero no podemos decir de que Dios es un Dios de amor, pensante, con sentimientos, con raciocinio, Eso no lo podemos afirmar con este principio. Entonces, muchas veces podemos usar esto como una herramienta para explicar, sí, porque si no existiera Dios, no existiría nada de esto. Y sí, pero no podemos decir que por esto Dios es un Dios de amor, es un padre, es un madre, eso no lo podemos afirmar. Y ahí es que entra mucho lo que entra en la sección 1, las características duales de Dios. O sea, estudiando la creación podemos ver cómo es este Dios, cómo es esta causa. La causa se ve reflejada en el efecto. Las características de Dios se ven reflejadas en el universo. Entonces, si el universo es caos, si el universo no cumple un patrón, y si el universo no presentara cierto orden y armonía, podríamos decir de que esta causa es una causa que funciona a través del azar. Entonces, aquí se explica, ¿no? En Romanos 1:20. Por esta razón San Pablo dijo, porque lo invisible de Dios, de la creación del mundo, se deja ver en la inteligencia a través de sus obras, su poder eterno y su divinidad, de forma que son inexcusables. El punto esencial es, estudiemos el universo para ver cómo es esta causa, porque esta causa perfectamente puede ser el azar. Y entra en este principio igual. Pero ahora sí, cuando vamos estudiando la creación, vemos que se presenta cierto patrón y cierto orden. Vamos a pasar muy rapidito, pero nos habla de una positividad y una negatividad, un carácter interno y forma externa que dentro de los reinos en general que se presentan en la creación, se dan esta dualidad. Tanto hombre y mujer, macho y hembra están bien vestidos, positividad y negatividad. Y en cuanto a carácter interno y forma externa, la mente del cuerpo, el instinto del animal del cuerpo, la mente vegetal del cuerpo y la naturaleza directriz inherente y la energía y la materia. Dentro de estos, creo que lo que más a veces se confunde es la naturaleza directriz inherente. La naturaleza directriz inherente podemos hablar sí con una especie de mente o naturaleza, que esa es básicamente una naturaleza que direcciona las cosas a tener un cierto comportamiento.
y está inherente dentro de la materia. Si alguien nos pregunta o si alguien se cuestiona cómo podemos confirmar de que esto existe, la manera más concreta de confirmarlo es a través de la ciencia. La ciencia logra, a través de fórmulas muy precisas, explicar la realidad. Saben que ante ciertos hechos se va a formar una molécula de agua, ante ciertos hechos se va a formar tal producto, ante ciertos medicamentos provoca cierta reacción en el cuerpo. Todo eso lo puede lograr matemáticamente o científicamente de manera muy precisa porque el comportamiento ya está predicho. Ya se sabe cómo se va a comportar las cosas. Obviamente, cuanto más se desarrolla la ciencia, más entendimiento tiene sobre este punto. Sobre cómo funcionan las cosas, cuál es la reacción entre este elemento y este elemento. Entonces, la ciencia es una forma de confirmar de que existe un comportamiento que ya está establecido que direcciona a las cosas a comportarse de cierta forma. Esa es la forma de explicar este carácter interno, ¿no? De todas formas, lo más importante es que, porque se presenta todo esto en la creación, podemos hablar de que Dios presenta esto. Presenta una positividad, una actividad, un carácter interno en una forma externa. Porque Dios es así, el resto de la creación es así. De todas formas, el punto más importante de esto no es simplemente, qué lindo, Dios tiene carácter interno en forma externa. No es que nos cambie tanto todavía ese punto. Lo más importante en este gráfico, en todo lo que se explica acá, es que si las cosas funcionaran a través del azar, este patrón no se vería reflejado en la creación. Entonces, las características duales se podría decir es la explicación de por qué el azar no existe. Porque la causa presenta una cierta orden y armonía que hizo que el efecto funcionara con cierto patrón, con cierta armonía, más allá de la diferencia que hay entre los humanos y las plantas, los animales y los minerales, todo funciona bajo un mismo patrón. Entonces este gráfico, que a veces lo vemos también como las características duales, también es una explicación muy profunda de por qué podemos afirmar de que no existe el azar. Y en esto que hablamos de armonía, hablamos de equilibrio, podemos empezar a hablar poco a poco de que Dios, en cierta forma, tiene una cierta dirección. De hecho, lo vemos con la ciencia, con la naturaleza, ¿no? Con los minerales, que en realidad es la materia, ¿no? Vemos que todo funciona en el mundo material a través de cierto orden, cierta armonía, ciertos principios, cierta incluso matemática. Entonces, eso también es un poco un reflejo de cómo es la causa. Para que eso funcionara tan matemáticamente preciso y tan armonioso como para que ya sepamos que la Tierra gira a través del Sol y eso es lo único que mantiene a la Tierra o sea, el universo de por sí podría haber sido mucho más caótico y aún así funciona con la armonía para que la Tierra gire, para que la atmósfera genere a través de la gravedad se genera una atmósfera, a través de tal elemento se genera oxígeno, etcétera, etcétera. Eso nos explica que hay un Dios que es un Dios de armonía y un Dios de principios. Recién ahí podemos empezar a hablar de que Dios tiene ciertos principios, de que tiene cierta armonía. Todavía no podemos hablar de que Dios tiene amor. O sea, no hay ninguna forma de demostrarlo. No hay ninguna forma de confirmar, mirá, Dios es un padre y madre de amor que nos creó para amarnos. O sea, eso en este momento sería una afirmación muy volada, como tirada al aire, no tiene una afirmación ahí palpable. Decir de que Dios es un Dios del principio no es lo mismo que decir que es un Dios de amor. Entonces, para una persona que capaz no ha tenido ningún contacto con Dios o que ha sido escéptico ante la realidad de Dios, este punto es muy importante. No podemos agarrar y decir, bueno, esto funciona así, por lo tanto, Dios de amor existe. No es tan así. Entonces, a partir de esto, que hablamos de que hay cierto orden, ciertos principios y cierta armonía, empezamos a estudiar los principales principios que rigen todas las cosas.
Entonces, en la sección 2, básicamente nos explica, ahora sí, algunos principios básicos, esenciales, que rigen el comportamiento de todas las cosas. Esto es como la primera vez que en el principio de Dios se explican principios como tal. Y eso lo podemos hacer porque ya entendemos cómo es Dios. Entendemos que Dios es un Dios de armonía y de principios. Entonces, el primer principio que se estudia en el principio divino, en realidad, más que principio, es un poquito la explicación de por qué las cosas pueden existir, y es a través de la primera energía universal. Esto es muy cortito, la explicación que tiene el principio divino, es un parrafito así cortito, pero básicamente es un nombre, ¿sí? No es para confundirnos mucho, marearnos mucho, es un nombre a una energía que sí o sí tiene que existir para que tenga sentido la existencia. O sea, la existencia no tendría sentido si no existiera una energía de este tipo. Una energía absoluta, única, incambiable, que está presente en todas las cosas. O sea, si habláramos del origen desde el punto de vista material, desde el punto de vista capaz incluso científico, podríamos hablar de la energía, porque es lo que compone todo, es lo que está en todo. Todo es energía y todo se transforma en energía, todo se basa en energía. Entonces, simplemente la primera energía universal es el nombre a esa primera energía presente que hizo que todo se materializara, se sustancializara. Es simplemente un nombre. Después el principio divino explica que si hablamos de Dios como causa, en cierta forma tendríamos que hablar de que Dios presenta energía. Si no, no podemos decir que Dios es la causa de algo. Tiene que en cierta forma ser energía. Y bueno, básicamente la forma externa de Dios sería esta primera energía universal. Entonces el principio divino explica que la primera energía universal es la energía que mantiene la existencia de Dios y que mantiene la existencia de todas las cosas. Y también a través de esto es que podemos explicar este concepto de que Dios es omnipresente o que es omnipotente, porque está compuesto, está formado, es energía, básicamente. Una parte de Dios es energía. ¿Por qué se explica esto en esta sección? Porque, bueno, la acción de recibir, que es otro principio muy importante, necesita de la explicación de la primera energía universal. Entonces, ¿qué es la acción de recibir? Es básicamente, la definición dice, cuando hay una interacción entre un sujeto y un objeto, centralizado en la primera energía universal, se genera la fuerza necesaria para la existencia, multiplicación y acción. Se vuelve a decir, cuando hay una relación entre dos elementos centralizados en la primera energía universal, se genera la fuerza necesaria para la existencia, multiplicación y acción. Esto básicamente lo que permite es la materialización o la formación de algo a partir de esta energía. ¿Sí? Si no existiera esta energía, no se generaría esta sustancialización o esta realidad. Básicamente se explica que todo se compone, se trabaja a través de esta constante acción de recibir. Y en el principio divino, o incluso en contenido un poquito más profundo, el principio divino no lo redacta así punto por punto, pero se habla de cómo podemos generar esta interacción de la manera más plena, de la manera más completa. Esta interacción sin estos requisitos que vamos a ver ahora no se daría de la mejor manera. ¿Cuáles son estos requisitos? Vamos a pasar rapidito esto. Son básicamente estos cuatro. Primero tiene que haber un sujeto y un objeto. Sujeto es el que primero da, es el que está en la posición de otorgar algo. El objeto está en la posición de recibir algo. Al mismo tiempo tiene que ser dinámica, es decir, esta relación, esta posición de sujeto y objeto se va cambiando, se va adaptando. A veces está uno dando, otras veces uno está recibiendo. Después tiene que haber una cierta correlatividad, es decir, tiene que estar en el mismo nivel. El ejemplo generalmente más típico es el de estudio. Se habla de que si queremos explicarle a alguien, un niño de 5 años, matemática, el profesor, que capaz estudió muchísimo contenido para ser profesor,
va a tener que adaptarse a la mente o a las capacidades que tenga el niño de 5 años, por más que haya estudiado cosas muchísimo más complejas. Y la cuarta es un propósito en común. Tiene que tener un propósito en común. Esto generalmente se usa como nexo para explicar el siguiente principio, que es el fundamento de 4 posiciones. Porque se habla del principio de cuando hay una relación de sujeto-objeto bajo un propósito, centralizado en un propósito, a partir de se podría decir, este fundamento o esta base, este propósito se pasa a ser real, pasa a tener un cierto, pasa a ser justamente el plano de la realidad. Esto lo podemos explicar, hay muchísimos ejemplos muy simples como para explicar esto, pero normalmente el ejemplo que se usa es, por ejemplo, si uno tiene la idea de crear una torta, aquí yo como sujeto y como el que básicamente está en la posición de quiero hacerlo, algo se tiene que aferrar para transformarlo en algo real. Esos son la cocina, los productos, todo lo que tiene que ver con el objeto. Entonces, cuando hay una acción de recibir entre el sujeto y el objeto centralizado en este propósito, esta torta toma realidad, se vuelve real. Esto también en el principio divino se habla de origen, división, unión. Básicamente es, en la idea, esto está de manera invisible y esto funciona de armonía, está en armonía en la idea. Es como que esto ya se dio, pero en el plano ideal. Entonces, para que esto que ya se dio en el plano ideal pueda formarse de manera real, tuvo que haber dado un proceso de división. Es decir, esto que ya está en armonía se presenta de manera separada para luego formar esta unidad. Y este es el modelo o es la forma en que básicamente Dios mismo es el que crea todas las cosas. Por ejemplo, lo que sería el agua se presenta a través de esta dualidad. El agua en la idea de Dios ya se presenta de manera armoniosa, ya se presenta de manera como completa, pero cuando necesita que esto sea real, es que tiene que haber esta división. Y a partir de esta división, cuando en el plano real se genera esta unión, esto se presenta de manera real. Esta es la explicación que se da normalmente en un seminario de 2 días. En el principio divino se explica con más profundidad, en el pensamiento de unificación se explica con más profundidad. En el principio divino se explica, por ejemplo, cuando se habla del origen, división y unión, se explica que Dios tiene características duales, ¿verdad? Dios tiene características duales. La única forma de que algo se pueda crear es a través de una acción de recibir, ¿verdad? Dijimos eso antes. La existencia, multiplicación y acción se dan a través de una acción de recibir. Entonces, en el principio nos explica que Dios, que es un Dios, es un ser causal que es invisible. Cuando hay una acción de recibir entre estas dos características que tiene, que es de forma externa y carácter interno, eso genera la fuerza necesaria para la multiplicación. Eso después, cuando genera una acción de recibir, genera la fuerza necesaria para la unión. Entonces, la acción de recibir es como la base para explicar la acción origen, división, unión. Y la acción origen, división, unión es la base para explicar el fundamento de 4 condiciones. Entonces, ¿por qué hablamos de acciones de recibir en el origen? Bueno, si Dios no tuviera características duales, no se generaría la fuerza necesaria para que haya esta multiplicación. Y si no hay esta fuerza necesaria para la multiplicación, ya de por sí no puede existir, no existe nada. No tiene forma de Dios crear las cosas. Entonces, ya desde la base, Dios puede crear porque hay una acción de recibir en sí mismo, en las características que él tiene. Eso es el origen. El origen que ya está en armonía en un plano invisible. Se genera una acción de recibir entre eso, es lo que produce
la formación en algo que Dios lo separa para que en el plano real exista una acción de recibir para que se pueda, lo que Él quería formar, que se presente en el plano real. Normalmente eso no se explica con mucho detalle cuando se habla sobre este punto, principalmente porque está en blanco en el principio. Solo por eso. Porque simplemente está ahí como, no está tan en profundidad muchas veces, pero es muy interesante. De hecho, en el pensamiento de unificación se explica mucho de que esto puede, hay veces que se genera multiplicación, hay veces que se genera, dependiendo del fundamento de cuatro cohesiones, hay veces que se genera unión, hay veces que se genera multiplicación, y eso lo vamos a también ver un poco más en profundidad. Pero es muy interesante ver esto porque desde un principio Dios no podría crear sin que tuviera esta dualidad. Y a partir de esta dualidad que tiene esta acción de recibir, cada una le da la fuerza como para multiplicarse en elementos separados, se manifiestan en elementos separados, y como que Dios lo diseñó de esa forma, Dios dice, como que buscó que esta acción de recibir generara esta multiplicación, para que después, a partir de la unión en el plano real, se diera este resultado. Entonces, también el fundamento de cuatro posiciones, a partir de estudiarlo en el pensamiento de unificación o más en profundidad, vamos a ver algunos ejemplos más adelante de cómo este fundamento de cuatro posiciones en realidad se puede ver de otras formas y que no es tampoco tan simple como normalmente se ve. Pero bueno, siguiendo un poquito con el contenido, aquí podemos ver entonces que hay cierto principio para que puedan manifestarse las cosas, para que puedan pasar a un plano real las cosas. También vimos ciertos principios para que poner la acción de recibir, también vimos los requisitos para que funcione de manera armoniosa. Pero, ¿por qué estudiamos todo esto? Nosotros estudiamos todo esto primero para entender ciertos principios, entender cómo funcionan todas las cosas. Esos son, en cierta forma, cuando aprendemos a manejar estos principios, nos son muy útiles en el día a día, en la vida real. Pero, claro, no es la clave que nos cambia la vida, no es la clave. El punto más importante, igual que explica el principio y por qué lo hace en la sección 2, es para que en la sección 3 podamos entender el por qué Dios nos crea. Y en esto que en la sección 3 se explica el por qué nos crea, se usa todo lo que aprendimos en las anteriores secciones, ¿no? Es decir, incluso el propósito de la creación se rige a través de principios. O sea, Dios buscó que cumplir un cierto propósito en la creación a través de ciertos principios y cierta armonía, a través de cierto objetivo. Entonces, para entender el propósito de la creación, acá ya empezamos mal, esto no es creer, es crecer. Crecer. No está escrito en la diapositiva, pero el propósito de la creación se basa en el versículo Génesis 1:28, que dice crecer y multiplicar, llenar la tierra y someterla y tener dominio, que son lo que nosotros conocemos muy famosamente, las tres grandes bendiciones. Las tres grandes bendiciones. Así. O ustedes agreguen una C ahí, creo. ¿Sí? Que en el principio nos explica claramente que tiene esta forma, que es la mente y el cuerpo del individuo perfecto. Bueno, en el principio nos explica muchas cosas muy profundas que normalmente en una conferencia no se explica tanto. Y esta es un poquito de las cosas que me gustaría profundizar. Una de ellas es el cómo está escrito la sección 3. La sección 3 nunca tiene un título que dice las tres grandes bendiciones. No hay una especie de explicación de, bueno, el propósito de la creación son las tres bendiciones. No dice nunca eso. El principio de explica que el propósito de la creación es
Ahí va. Exacto. El título exacto es Objetos de bondad para la alegría de Dios. Entonces, en el principio divino, lo que explica es, al principio de esta sección 3, explica cuando un elemento se ve reflejado, cuando por ejemplo, un artista o en el caso de un padre se ve reflejado en sus hijos, ahí es cuando puede presentar su máxima alegría. Entonces empieza así, explicando esa idea. ¿Y por qué empieza explicando esa idea? Porque al principio nos quiere educar, nos quiere mostrar cómo nosotros podemos convertirnos en los objetos que presenten su mayor, como que ejemplifiquen mejor a Dios. ¿Para qué queremos ejemplificar mejor a Dios? Porque así es que Dios puede sentir máxima alegría. Entonces, primero explica, miren que, como que el principio te dice esto, ¿no? Miren que si nosotros ejemplificamos mejor a Dios en su máximo esplendor, es como nosotros le podemos dar la máxima alegría a Dios. Y después te explica, y bueno, ¿cómo podemos convertirnos en esos objetos de bondad para dar la alegría a Dios? Esas son las tres grandes bendiciones. Y eso es muy importante porque en realidad nos explica dos cosas. Una, el principio divino, como capaz a veces se presenta en las conferencias, no está explicado para que el ser humano sea feliz. Está pensado para que Dios pueda ser feliz. Está queriendo educar o queriendo presentar cómo el ser humano puede darle la mayor alegría a Dios y no está buscando explicarte cómo vos vas a ser feliz. Vos vas a ser feliz al momento que tu Padre es feliz. Eso es un poquito como la filosofía que está detrás del principio divino desde raíz, que explica el propósito de la creación. Y a veces, cuando la conferencia se presenta solo hablando de la felicidad del ser humano, como que se pierde en realidad la verdadera esencia del principio divino, que es explicar de cómo ser un buen hijo. Que esa es la idea. El principio divino está pensado para explicar al cristiano cómo puede ser un buen hijo, que le puede dar la máxima alegría a Dios. ¿Qué hizo el ser humano que le causó la máxima tristeza a Dios? ¿Y cómo puede volver a dar la alegría? ¿Cómo puede restaurarse para que se pueda establecer una vez más el ideal de Dios? Esa es la primera cosa que nos explica esta sección casi que de por atrás. Como que lo toma muy natural el principio divino. Porque claro, asume un cristiano fervoroso que tiene una relación personal con Dios. Pero nosotros tenemos que leerlo, tenemos que estudiar el principio divino desde esa actitud, desde ese corazón. Si no, nos perdemos en cierta forma una gran enseñanza detrás. Esa es la primera. La segunda es el hecho de que esto, por ejemplo, hablando de mente, cuerpo, individuo perfecto, esto nos explica cómo se manifiesta el fundamento de cuatro posiciones, ¿no? O sea, el fundamento de cuatro posiciones, en cierta forma, es lo que Dios quiere se manifiesta de manera real, que es un individuo perfecto. Pero ¿por qué quisiera Dios un individuo perfecto? Recordemos que todavía no habíamos explicado nunca este Dios de amor, este Dios paternal. Todavía no lo habíamos explicado. En el principio divino, recordemos, eso se asume. Recordemos que en el principio divino se asume, pero no significa que no hay respuesta a eso. La forma más concreta de explicar por qué Dios es un Dios de amor es porque este ser que es todopoderoso, que es toda energía, que presenta todas estas características, esta armonía, esto significa que es un Dios pensante, que este Dios que presenta todos estos equilibrios, estos principios, toda la matemática, significa que es un Dios racional. Entonces, tiene que haber alguna razón de por qué Dios tuvo la necesidad o quiso crear al ser humano. O debe haber alguna razón, algún por qué se invirtió a sí mismo de cierta forma para crear todo lo que creó. O sea, sería muy loco pensar en que Dios es un Dios de armonía, un Dios de principio, un Dios matemático que a través de la energía manifestó todo y direccionó todo para que se ocupara todo esto. Para nada.
como muy tonto pensar así. Debe haber un porqué. Entonces, ya decir que hay un porqué, ahí podemos cuestionarlo bien. ¿Para qué sería? Debe ser algo, tiene que hacer algo que un Dios, aún todopoderoso, no puede hacer solo. Tiene que haber algo que este Dios, que es todo principio, es armonía, matemáticos, todo lo que ustedes quieran, hay un límite de algo que no puede hacer solo. ¿Y eso es? ¿Cómo puede ser feliz Dios? Dios no puede ser feliz solo. Pero hay un pasito más. Recuerden, ¿qué es lo que queremos llegar? ¿Qué queremos explicar? Porque Dios es un Dios de amor. Bueno, ¿qué es lo único que no puede hacer Dios solo? Sentir y dar amor. Dar y recibir amor. No tiene sentido. No. Se puede mirar en el espejo, todo lo que quiera, pero no va a llegar a ningún lado. Entonces, ahí es como racionalmente podemos entender de que la única explicación de por qué habría un Dios que se invirtió de cierta forma para crear todo lo que creó es porque hay algo que no puede hacer por sí mismo. Y eso es amar. Eso es recibir amor. Entonces, este individuo perfecto manifiesta su carácter interno y su forma externa. Manifiesta su carácter interno y forma externa de Dios, este individuo perfecto. Pero este individuo perfecto también tiene la particularidad de que también tiene lo que nosotros llamamos la capacidad de dar y recibir amor. Entonces, esto, ¿por qué es así? Porque está reflejando cómo es la causa. La causa tiene la capacidad de dar y recibir amor y necesita de un objeto que tenga la capacidad de dar y recibir amor. Entonces, el propósito de la creación, en las tres bendiciones, lo que estamos viendo es el desarrollo de cómo convertirnos en esos objetos que Dios quería desde un principio. Objetos donde Él pudiera sentir la máxima alegría y pudiera compartir un dar y recibir pleno de amor. Sino es la única como que explicación racional como para entender por qué un Dios tan poderoso, tan capaz de hacer lo que sea, se vio en la necesidad de crearnos. Luego vemos en el principio divino, también en la Biblia, que el siguiente paso, la siguiente bendición es multiplicar. Un hombre perfecto y una mujer perfecta se unen en armonía para manifestar las características de Dios, establecer hijos buenos, y esto es lo que se transforma, se multiplica hasta el reino de los cielos en la tierra. Entonces, acá Dios ya tenía un ser que manifestaba carácter interno en forma externa que podía compartir en amor. Entonces, ¿Dios es feliz ahí? No completamente. Sí, pero no completamente. Exacto. No, todavía no es el objeto que le puede dar máxima alegría. Le puede dar alegría. Jesús es un ejemplo de un ser, de un hijo que le dio mucha alegría a Dios. Pero, como que el gustito estaba de que Jesús necesitaba de una familia. Y eso es lo que Dios quiere en este siguiente paso, ¿no? Que se pudiera unir positividad y negatividad para manifestar las características en su plenitud. Este fundamento de cuatro posiciones, el pensamiento de unificación tiene otra forma, y no es hombre, mujer, hijos. Es hombre, mujer, primer amor. El fundamento de cuatro posiciones se puede ver de dos formas en el caso de multiplicar. Se puede ver como el resultado de esa unión es los hijos, sí, pero en realidad esta plena unión se da en la relación sexual. Se habla de primer amor, pero se habla en realidad de esa unión, ¿no? Entre el hombre y la mujer. Ese es el momento en que se manifiesta completamente las características de Dios en todo su esplendor. Entonces,
es el momento donde Dios puede sentir máxima alegría. Es muy, muy profundo, muy profundo. Y es ahí que a partir de ese primer se manifiestan los hijos y esto se expande, ¿no? Es un poquito la idea. Pero en el principio divino se habla solamente del lado de del multiplicar, pero también podemos verlo desde el lado de la unión que se genera a través del primer amor. De este dar y recibir genera una unificación entre Dios, el hombre y la mujer. Y la siguiente bendición es dominar. Acá hay un punto interesante, ¿no? Porque en realidad acá ya se presentan las características de Dios en todos los sentidos. Carácter interno de forma externa, positividad y negatividad. ¿Por qué sería necesario esta tercera bendición? Porque aquí se une la representación simbólica de Dios y la fijancia, y la creación y el ser humano. Podría verse de esa forma, pero de todas formas esto muestra como una especie de la realidad de Dios. Esto muestra la realidad de Dios, pero no es que son dos características diferentes, ¿no? O sea, una es la misma representación de Dios, pero en imagen, la otra es en símbolo. No es que, bueno, puntualmente, siendo al principio divino, no es que haya una razón de por qué sería necesario la unión para que Dios pueda sentir alegría. Tiene que ver un poquito más con... Hay algo acá que el ser humano desarrolla que le permite como que darle la máxima alegría a Dios, como que le permite sentir algo a Dios en particular, y eso es El co-creador. co-creador. Entonces, ¿cuál es el punto acá? Manifestamos positividad y negatividad, carácter interno forma externa, positividad y negatividad. Hay un paso que hace diferente al ser humano con Dios. Es solamente un paso de distancia. Y es que Dios es creador, el ser humano todavía no. Entonces, el dominar en realidad es para que, una vez más, podamos convertirnos en los objetos de bondad que le den la máxima alegría a Dios. Eso significa ser lo más semejante en igualdad o incluso superior a Dios mismo. Entonces, ¿qué es lo único que nos hace diferentes? Es este rol, esta posición y esta capacidad de crear. Entonces, lo que Dios más quiere es que en este último paso podamos posicionarnos en el rol de co-creador para alcanzar ser ese objeto de bondad que le dé la máxima alegría a Dios. Por eso Dios le da este mandato a Adán y Eva, ¿no? Crecer, multiplicar y dominar. Y en el principio nos explica que está la forma precisa y exacta de convertirnos en los objetos de bondad que le den la máxima alegría a Dios, y al mismo tiempo se convierte en la forma que nosotros podemos sentir la máxima alegría y podemos elevarnos al estatus más alto, que es el de Dios mismo. Entonces, las tres bendiciones es un ejemplo y una muestra de cómo Dios en su raíz lo que estaba buscando era un compartir de dar amor, dar y recibir amor. Podemos ver también en cómo hay una gran visión del tipo de relación que quiere Dios con nosotros. Porque a través de las tres bendiciones podemos entender de que Dios no quiere una relación de amor simplona, no quiere una relación de amor como superficial, quiere la relación de amor más profunda. Por eso, cuando vemos las tres bendiciones, se asemeja mucho al deseo de un padre hacia sus hijos. Porque Dios tiene ese mismo anhelo para con nosotros, los seres humanos. Entonces, es a través de las tres bendiciones que podemos entender de que Dios necesitaba un objeto para dar y recibir amor, y que podemos entender de que Dios tiene un corazón paternal hacia los seres humanos. Entonces vuelvo a repetir, Dios es un Dios muy inteligente, es un Dios de principios y nos creó con un propósito. Nos creó porque necesitaba algo o porque quería algo de nosotros. Sería muy tonto para Él invertir tanta energía y tanto tiempo en algo que no tiene sentido. Algo buscó.
Eso que estaba buscando era alguien, algo con el cual pueda compartir amor. Pero, una vez más, él no es tonto, busca la relación más profunda de amor. Busca la más completa y la más genuina, y esa es la relación paternal, maternal. Entonces, lo que vemos en las tres bendiciones es un anhelo de un padre, de una madre que quiere lo mejor para sus hijos, que quieren que puedan ser felices y quiere compartir esa alegría. Así que cuando hablamos del propósito de la creación, siendo concretos y concisos, tenemos que hablar de darle la mayor alegría a Dios. Ese es el propósito de la creación. Ser aquellas personas, aquellos hijos que le puedan dar la máxima alegría a Dios. ¿Cómo lo podemos hacer? A través de esto. Pero hay también un punto muy clave en esta idea. Si uno no tiene un deseo de darle alegría a Dios, esto como que pierde sentido. Si no hay en nuestra mente y en nuestro corazón como prioridad de darle alegría a Dios, las tres bendiciones se vuelven casi que sin sentido para el ser humano. Entonces, a veces nos preocupamos en realizar las tres bendiciones y no nos ocupamos en generar esta relación y este compromiso con Dios de querer dar la alegría. Ese es el primer paso. El primer paso, entonces, repito, es tener un compromiso, una relación con Dios genuina que quiera dar la alegría en su corazón. Es más, la motivación para poder recibir la bendición, para pasar este paso, tiene que ser darle alegría a Dios. La motivación de por qué formar esta familia tiene que ser para darle alegría a Dios. Y eso lo maduramos a medida que vamos creciendo. Pero muchas veces pasa eso, ¿no? Queremos apuntar a la familia y todo eso, y no analizamos esta perspectiva de que todavía no tenemos un compromiso real con Dios. Y eso es muy dañino en una familia. Eso compromete mucho a la familia, porque la familia necesita de esa raíz, de esa base. Esa unión tiene que ser a base de yo como hombre y mi esposa como mujer queremos darle alegría a Dios. Para eso nos unimos. Y por eso el matrimonio, a base de ese lazo y ese compromiso de darle alegría a Dios, se vuelve eterno. Porque viene de un compromiso de ambos de darle alegría a Dios. Entonces no podemos apuntar a crecer como una meta ahí aleatoria o al azar. El crecer tiene que ser la idea es un lazo, un compromiso con Dios de querer dar la alegría genuina y de que entender de que yo estoy aquí para Él y yo quiero dar mi vida por Él. Hasta que no haya ese compromiso, siempre de alguna forma va a haber otros como objetivos, vamos a estar nublados por otras metas, otras ideas, otros conceptos, y en general nos vamos a sentir vacíos. Nos vamos a sentir vacíos porque Dios no nos creó para eso. No nos sentimos completos ni llenos. Entonces, una vez más, en las tres bendiciones, el principio lo explica para hijos que ya estén comprometidos con querer dar la alegría a Dios. Nosotros estamos ante la necesidad de que podamos tener ese compromiso de querer dar la alegría. Y es ahí que vamos a querer cumplir esto. No se vuelve, yo se supone que tengo que hacerlo porque es el propósito de la creación. Se vuelve mi deseo. Yo quiero hacer las tres bendiciones, yo quiero cumplir con las tres bendiciones porque quiero dar la alegría a Dios. Muy bien, vamos a hacer un pequeño break y continuamos con las siguientes secciones. Espero que hasta ahora se haya podido entender. Cualquier cosa, vemos después preguntas y respuestas. ¿Sí? Vamos a hacer un break de 10 minutos. Muchas gracias. Continuamos entonces con la segunda parte de esta conferencia, la principio de creación. Algunos detallecitos vamos a tocar de cosas que
normalmente no se ven en mucho detalle. Una de ellas es sobre este concepto, el valor original de la creación. Esa está en la sección 4. Normalmente se pasa del propósito de la creación a la sección 5, que es el periodo de crecimiento y todo eso, el proceso de la creación y el periodo de crecimiento. Pero en la sección 4 habla del valor original de la creación. Solamente para repasar este contenido que en realidad es muy simple, pero como normalmente no se habla mucho, está bueno recordarlo. Y tiene que ver con cómo darle, o sea, cuál es el valor que tienen las cosas. Ese es el primer concepto que se habla, el valor original de toda la creación. Y lo primero que nos explica el principio divino es que en un cuerpo individual no está latente en el mismo como algo absoluto. El valor original no está latente en sí mismo como algo absoluto. ¿Qué significa esto? La mesa como tal no tiene ningún sentido. Así como está, así por la mesa por existir no cobra ningún valor, no tiene ningún valor por existir, sino que queda determinado por la relación recíproca entre el propósito del cuerpo individual y el deseo del hombre de buscar el valor original del objeto. ¿Qué significa esto? La mesa cobra valor cuando el ser humano busca el propósito por el cual Dios lo creó y le da ese propósito. Eso es muy interesante porque significa que la creación, por ser creación, no tiene ningún sentido. La creación, el universo como tal, no tiene valor a no ser que el ser humano busque el propósito por el cual Dios creó y le dé ese propósito. Entonces es el ser humano el que le da el valor a las cosas, a partir de conectarse con el propósito que Dios creó en su momento, desde un inicio. El ejemplo más claro o más como que visible, palpable, es un paisaje. En un paisaje, todos los elementos de la naturaleza son parte. Ningún ser, a no ser el ser humano, ningún otro ser, se sienta y aprecia el paisaje. Se sienta y aprecia o disfruta de la belleza, de la paz y la tranquilidad de un paisaje, por ejemplo. Hasta que el ser humano se siente, o hasta que el ser humano lo vea y diga, wow, ese paisaje no tiene ningún sentido. Como que no aporta nada a nadie, no le da nada a nada. Por lo tanto, no tiene ningún valor. Hasta que el ser humano se pone en la posición de atesorarlo y apreciarlo. Lo mismo con la belleza de una flor. La flor puede ser sumamente hermosa, sumamente compleja en su estructura, al punto tal de que presente como una forma tan bella y preciosa, pero si no va al ser humano y le encuentra esa belleza, no tiene ningún sentido, no tiene ningún valor. Otro ejemplo puede ser también incluso el diamante. El diamante en la naturaleza no hace nada de productivo. O sea, ningún otro ser la aprovecha como alimento, como herramienta, como nada, porque nadie la puede trabajar, nadie está allá, es difícil de conseguir. Como que no pareciera que no tiene ningún valor. Hasta que el ser humano le encuentra ese valor por lo difícil que es que eso se pueda formar, que el diamante se pueda formar. Por toda la sucesión de hechos que tienen que pasar hasta que se forma el diamante, el ser humano al ver eso le da ese valor al diamante. En esta sección entonces podemos aprender que depende del ser humano que la naturaleza pueda encontrar un valor, que tenga un valor. Entonces, está bueno tenerlo en claro eso, tenerlo en mente eso, porque nos vuelve un poquito más sujetos y deterministas. Para que la creación tenga sentido, depende de nosotros. También en esta sección, esta es la parte 1 de la sección, en la parte 2 de la sección 4 se habla de intelecto, emoción y voluntad. Que eso creo que todos en algún momento escucharon, intelecto, emoción y voluntad, la parte de mente, hay gente que es más intelecto, hay gente que es más volutiva, hay gente que es más emoción. No es la intención ir en profundidad en esa parte, pero la pregunta es ¿por qué está intelecto, emoción y voluntad? Esa explicación
en esta sección. Sección 4. Valor original de la creación. Punto número 1. El valor original de toda la creación explica todo esto que acabamos de explicar. Punto número 2. Dentro de la sección 4, intelecto, emoción y voluntad. Como que pareciera muy perdido, ¿no? Como que está medio tirado ahí al aire. Pero un punto importante también en esto de que le damos valor original de la creación es básicamente la búsqueda, el deseo del hombre de buscar el valor original del objeto. ¿Está? Ahí va. Queda determinado por la relación recíproca entre el propósito del cuerpo individual, que este propósito individual se lo da a Dios, básicamente el propósito. Entonces, se da esa relación entre el propósito y el deseo de buscar el valor original del objeto. Entonces, para darle valor a las cosas, valor real que Dios quería que tuvieran las cosas, tiene que estar conectado con el propósito que Dios le dio. Para ver el propósito que Dios le dio, la única forma es conectarnos, alinear nuestro intelecto, nuestra emoción y nuestra voluntad con el de Dios. Cuando unimos, alineamos intelecto, alineamos la emoción y alineamos nuestra voluntad, podemos ver la belleza de la creación, podemos ver, asombrarnos por la verdad o la ciencia o los principios que maneja la creación, y podemos ver la bondad de la creación. Entre otros ejemplos, ¿no? Pero básicamente el punto importante es el intelecto, nuestra emoción y nuestra voluntad, para que pueda ver la belleza de las cosas, la bondad de las cosas y la verdad de las cosas, tiene que estar alineado con el intelecto, la emoción y la voluntad de Dios. Esa es la forma de que podemos darle valor, el valor original de la creación. Entonces, cuando nos conectamos con el por qué Dios creó, y lo vemos y lo analizamos desde el intelecto, la emoción y la voluntad de Dios, podemos encontrar todo lo que Dios pensó en ese momento, todo lo que Dios quería en ese momento, todo lo que planificó hasta crear eso que creó. Y ahí es que esa creación puede obtener su máximo valor. Normalmente tampoco se explica en las conferencias sobre este punto porque como que no es que siga directamente un hilo conductor con lo que estábamos hablando tanto antes, pero creo que es interesante y está bueno conversar de esto y saber de esto y tenerlo presente, como para no olvidarse de que los principios de la creación también explica este tipo de cosas, ¿no? Que también son muy profundas, muy lindas. Muy bien, continuando. Vamos a seguir con la sección 5, que es el proceso de la creación y el periodo de crecimiento. Primero, en el principio divino, hablando del proceso de la creación, se explica que básicamente el proceso de la creación no fueron 6 días literales, sino 6 días simbólicos. Eso creo que lo tenemos muy sabido y hasta ahora muchas corrientes cristianas empiezan a asimilar la creación de esta forma. Ya cada vez menos se lucha contra la idea de que fueron 6 días literales. O sea, cada vez hay menos corrientes que se mantienen rígidos a ese concepto. Normalmente están mucho más abiertos. Incluso el Papa San Francisco ha hablado sobre esto, como que no son 6 días literales, sino que se habla de un periodo de tiempo que simbolizaba esos días. Una forma de explicarlo, de verlo también es por qué no se habla de 6 momentos o 6 instantes, y se habla de 6 veces 24 horas. Porque si Dios fuera tan todopoderoso, ¿por qué no lo creó en 6 instantes? O sea, la Biblia quería explicar algo ahí. Si no, hubiera creado todo de 100 se creaba. No necesitaba 24 horas de formación, de 24 horas para desarrollarse lo que se dijo. Si Dios fuera tan todopoderoso, lo crearía en un instante. Entonces, ¿qué nos explica eso? La Biblia quería mostrar un mensaje, un simbolismo. Por algo demoraba, aunque sea 24 horas, demoraba un periodo de tiempo porque quería representar un periodo de tiempo. Eso en cuanto al proceso de la creación. Después vemos que en Génesis 1.5 nos habla de que
fue la tarde y la mañana del primer día. Después sigue en otro versículo, fue la tarde y la mañana del segundo día, fue la tarde y la mañana del tercer día. Esto nos habla básicamente de una representación de un periodo que consta de 3 etapas para que se formen y se maduren las cosas. Estas 3 etapas las llamamos formación, crecimiento y perfección, y tanto la creación como el ser humano tienen que ir por este proceso para terminar de madurar o terminar de crecer. Hablamos de que la creación crece o se forma a través de la fuerza del principio, mientras que el hombre o el ser humano no solamente a través del principio, sino a través de la responsabilidad. Esta es la única forma de finalmente establecer esto, el propósito de la creación. Y hasta esta etapa aquí, el principio lo llama como dominio directo, porque empezamos a tener contacto directo con Dios, ¿no? Dios puede intervenir e interactuar con nosotros directamente. Mientras tanto, no lo puede hacer. Por eso se habla del dominio indirecto de Dios. ¿Por qué no lo puede hacer? Simplemente porque no puede intervenir en nuestra responsabilidad. No puede agarrar y hacer nuestra responsabilidad por nosotros. Porque eso implica no tener el derecho o la potestad de finalmente pararse al mismo nivel que Dios. Lograr esta unidad, la posibilidad de identidad, co-creador, todo eso no puede Dios a base de fuerza ponerlo en esa posición. Esta explicación está en el capítulo 5 de predestinación, pero lo podemos ver también en este plano, esta realidad, esta situación de que esto, así como es la meta del hombre, también es el propósito de Dios, o sea, el propósito de la creación que Dios le dio. Entonces, esto es la voluntad de Dios. Pero para que se dé la voluntad de Dios, necesitamos la responsabilidad de Dios, pero también necesitamos la responsabilidad del ser humano. Esto también habla mucho de un padre de amor, porque básicamente esto es lo que le va a hacer feliz. Pero esto que le hace feliz depende del ser humano. Si básicamente si el ser humano decide en algún momento alejarse o no cumplir con su responsabilidad, el que se da afectado no es solamente el ser humano, sino el mismo Dios. O sea, Dios básicamente le ofrece como que entrega su alegría en manos de sus hijos. Ofrece su corazón en manos de sus hijos. Sus hijos son el que tienen el poder de dar alegría o de destruirlo. Porque ese es el tipo de amor que tiene el Padre. Muy bien, dentro también de la responsabilidad, vamos a estudiar un poquito lo que sería la responsabilidad de Dios y la responsabilidad del ser humano. Se habla mucho de que la responsabilidad de Dios sería básicamente el crear el ambiente para que pueda el ser humano crecer. Esa sería como la responsabilidad. Y aquí se habla de el mundo sustancial invisible y el mundo sustancial visible. Dicho de otra forma, se habla del mundo físico y del mundo espiritual. Así como todo se compone de manera dual, el mismo universo se manifiesta en dos componentes, uno invisible y otro visible. Pero esa no es la explicación que está en el libro del Principio Divino. En el libro del Principio Divino dice, como vemos que el ser humano tiene una parte interna y una parte externa, la creación, como fue creado bajo el modelo del ser humano, entonces el universo tiene carácter interno y forma externa. Entonces es como que básicamente lo que dice el Principio Divino es el centro es el ser humano tiene dos partes, entonces como todo el resto fue creado bajo el modelo del ser humano, hay una parte invisible y una parte visible. Eso es una afirmación hay que tener mucha fe como para afirmarlo. Y no hay como que se demuestra racionalmente. Por eso en la conferencia no se explica nunca de esa forma, de esa perspectiva. Pero en el contenido más original del Principio Divino te dice, el ser humano es el modelo. Toda la creación fue siguiendo el modelo del ser humano, incluyendo el universo como tal.
Entonces, como el ser humano se compone de dualidad, entonces, naturalmente, el universo o el cosmos tiene que componerse de manera dual porque sigue el modelo del ser humano. Normalmente en la conferencia se explica casi que al revés. Pero es muy interesante porque nos explica como que Dios tenía la visión de cómo sería el ser humano, qué características, cómo se manifestaría, etcétera, etcétera. Y creó todo a base de ese modelo. Bien. Yendo así rapidito, hablamos de algunas características. En el mundo sustancial invisible hablamos de que es un sujeto ilimitado, trasciende el tiempo y el espacio y es eterno, mientras que el mundo físico es objeto limitado, no trasciende el tiempo y el espacio y es transitorio. También, por el hecho de estar en esta situación, en esta realidad, el ser humano se presenta en una posición muy particular, que también en el principio divino está muy detallado, que nos explica que la posición del ser humano es de señor de la creación, de centro de armonía y microcosmos. Esto es más que nada a modo de repasito, pero también es algo que hemos conversado mucho, creo que es algo de las cosas que más se han hablado, pero estaba bueno, me gustaba la idea de repasar el otro detallecito. Muy bien, y también de lo más importante y lo más rico que tiene esta sección es la relación que hay entre el cuerpo espiritual o el yo espiritual y el yo físico. Que ahí también hay mucho contenido muy importante para nosotros. Pero bueno, ya está muy bonito. Eso es el gráfico, es un gráfico muy típico, se habla muchas veces, pero es de las cosas que si nosotros lo tenemos presente en nuestro día a día, son de las cosas más prácticas dentro de los principios de la creación. Así como se habla de que, así como el yo físico necesita de luz y aire y de agua y alimentos, el yo espiritual también necesita de ciertos elementos. Elementos de vida, que provienen de Dios o se originan de Dios, y elementos de vitalidad que vienen de las buenas acciones que realizamos. Esto así, bueno, hablando así muy rápido, se ve muy teórico, pero en la realidad es muy importante no solamente verlo para nosotros como individuos, sino en nuestra visión, nuestra proyección como familia. Porque muchos de estos elementos que parecerían naturales, en la realidad no son tan naturales, no podemos obtenerlos tan fácilmente y necesitamos como que analizar y pensar en qué momentos o qué cosas estoy haciendo para recibir este tipo de elementos y en qué lugar estoy como para recibir estos elementos. Por ejemplo, si yo voy a un lugar donde en el ambiente se escucha ciertas cosas, se habla de ciertas cosas o no se tiene un ambiente sano, saludable espiritualmente, me empieza a afectar eso internamente. Me empieza a consumir, me empieza empieza a ser complicado, porque no estamos recibiendo amor y verdad. Esto no es vida, es amor y verdad. No estamos recibiendo amor y verdad, sino estamos recibiendo un cierto como influencia que nos afecta a nuestro yo espiritual. A veces no tiene que ser un lugar satánico que están así, pero a veces puede ser directamente, por ejemplo, el trabajo donde no estamos recibiendo amor y verdad en el trabajo. Capaz que estamos trabajando hacia el full, mete, pero nuestro yo espiritual no se llena de eso. Entonces tenemos que pensar en qué momentos yo estoy en los lugares donde puedo recibir elementos de vida. Y si nos podemos analizar eso, la verdad son muy pocos. Al menos que uno los busque, son muy pocos. Uno tiene que buscar estar en esos lugares, tiene que buscar estar en esos momentos donde puede recibir elementos de vida. Si uno no los busca y no es consciente que los precisa, naturalmente no se dan. O sea, no encontramos en el día a día momentos donde podamos recibir ese tipo de alimentos. Entonces, una vez más, cuando esto lo llevamos a la práctica, podemos ser muy conscientes de las necesidades que tiene mi yo espiritual. Porque así como mi yo físico necesita comer,
el yo espiritual también necesita de cierto elemento. También esto es muy importante para los hijos, porque uno puede querer, por ejemplo, educarlos bien o llevar bien a sus hijos en la vida laboral, profesional, espiritual, pero este principio o esta forma de que trabaja el yo espiritual es importante para que nosotros seamos conscientes. Bueno, mi hijo necesita una gran dosis de amor, también necesita una gran dosis de verdad. Si hay demasiado amor y no hay verdad, es un problema, porque eso es malcriarlo. Si hay mucha verdad y no hay amor, es un problema, porque eso es presionarlos, empujarlos y nunca sienten un amor incondicional, un abrazo paternal. Y al mismo tiempo, si, por ejemplo, estamos todo el tiempo trabajando y dejamos a nuestros hijos en, por ejemplo, en institutos donde sean full time o lo dejamos fuera de nuestro ambiente, también puede ser perjudicial, porque tenemos que pensar cuánto están pudiendo recibir amor y verdad mis hijos en el lugar donde están, en el instituto en el que están, etc. ¿Están pudiendo recibir amor y verdad? ¿Qué tantos momentos tienen? Lo mismo pasa también con la relación con la iglesia. Si no tiene una relación con la iglesia, los padres tienen que estar muchísimo más activos para darle amor y verdad. Y la iglesia se convierte en un lugar donde el hijo o la hija puede recibir este tipo de contenido. Entonces, los padres tienen que, en cierta forma, estar preocupados y hacer el esfuerzo de que los hijos puedan entrar en este tipo de ambiente, que puedan recibir este tipo de alimento. Amor y verdad. Recordando que normalmente cuando no estamos en los ambientes correctos, estamos un poco contaminando este yo espiritual. También es importante esto porque cuanto más recibimos de esto, más elementos espirituales de vida le damos al yo físico. ¿Qué implica eso? Nos sentimos más alegres, nos sentimos con más energía, nos sentimos con más ganas de hacer las cosas, pero cuando nos privamos de esto por mucho tiempo, cada vez es más difícil y más difícil. Pero no es simplemente el estar, es el buscar recibir el amor y verdad. Porque podemos ir al servicio dominical, por ejemplo, y estar así, y no buscar este amor y verdad, y no nos va a cambiar la vida. Es el deseo de la búsqueda de conseguir ese amor y verdad. Eso es lo que nos va a permitir tener una cierta vitalidad en el yo físico, que nos va a motivar para hacer buenas acciones. Y eso es lo que va a alimentar el yo espiritual. Y esta acción de recibir es muy importante mantenerla viva. Es decir, sentirle el gusto a hacer buenas acciones. Sentirse contento y feliz al hacer las buenas acciones. Encontrar ese motor, porque empieza cada vez más a trabajar como una especie de sigo haciendo buenas acciones por el deseo y el anhelo de dar alegría a los demás, pero que yo también quiero sentirme feliz, que quiero sentirme vivo, que estoy llevando una vida productiva, que estoy cambiando la vida de las personas. Porque a veces hacemos las buenas acciones, pero como una especie de carga o de ofrenda y de sacrificio. Cuando hacemos las buenas acciones como una ofrenda, como un sacrificio, como un dolor, básicamente entregamos elementos de vitalidad, sí, pero el yo espiritual no lo recibe como algo que alimenta, como que le cambia algo, como que le genera algo el yo físico, como que se corta la acción de recibir, porque nosotros lo tomamos como una especie de carga. Entonces, ¿qué pasa muchas veces con eso? Damos y nos agotamos. El agotamiento interno básicamente es o que esta acción de recibir no se da plenamente, o sea, como que no nos sentimos, hay algo que está pasando que no nos sentimos vivos al cambiar la vida de la gente, al dar alegría, amor a las personas, o también puede pasar por esto, porque no tenemos demasiados momentos donde recibir amor y verdad. Entonces no es que meta buenas acciones nos vamos a sentir sumamente vivos, porque necesitamos esto, necesitamos momentos donde necesitamos recibir, pero al mismo tiempo no solamente con recibir nos vamos a sentir bien. Tenemos que encontrar la alegría de hacer buenas acciones.
Muy bien, esto es lo que nos permite, o es una forma de ver más ejemplificado el cómo convertirnos en estos individuos perfectos. ¿Sí? Dentro de la conferencia también se habla mucho de que como esto no se genera, el ser humano como que vive en cierta agonía y no puede conseguir este concepto de individuo perfecto. Entonces, en la siguiente conferencia la idea es explicar cómo llegó a este estado el ser humano. Antes de ir antes de cerrar, la siguiente conferencia la va a dar el señor Susaka mañana sobre la caída. Pero antes de eso, me gustaría hablar sobre un último concepto que está en la última página de los principios de la creación, que es esto: la conciencia y la mente original. Esto es muy muy interesante, está, repito, en la última página de los principios de la creación y nos habla un poco de la mente mala, la mente original, la conciencia y básicamente el modelo del bien. No vamos a ir en detalle a todo lo que dice esa página, pero hay algunas cosas que me gustaba la idea de repasar para que tengamos presente en nuestro día a día. Y es sobre esto, ¿qué es la conciencia y la diferencia con la mente original? Este circulito acá que dice bien es básicamente lo que absolutamente está bien, el modelo absoluto de bien. Esto es como lo que bajo la luz de Dios claramente está bien. La mente original nos va a guiar directamente hacia esto. Va a buscar que hagamos el bien absoluto. La conciencia nos va a guiar hacia nuestro concepto de lo que está bien, que muchas veces es un modelo diferente del modelo de la naturaleza original de la creación. Significa, nuestra conciencia puede tener una idea de lo que está bien, puede tener como una especie de modelo, es como nuestros propios principios y valores, que eso es lo que nosotros decimos, bueno, esto es lo que está bien, pero muchas veces no está alineado con lo que en realidad, bajo el modelo absoluto de Dios, está bien. El ejemplo así más bruto se podría decir, por ejemplo, bajo ciertas circunstancias, capaz que una persona puede considerar que hacer un pecado pueda estar bien. Para la persona no tiene ningún remordimiento de conciencia, no siente ningún mal, porque en su conciencia ese modelo, eso que hizo en su modelo del bien, estaba correcto, no había ningún problema. Entonces, ¿qué pasa con los mensajes que habla el Padre verdadero que dice la conciencia es su mayor maestro? Eso hay que saber interpretarlo bien, hay que saber entenderlo bien, porque dependiendo del contexto, en realidad cuando habla de conciencia habla de mente original, porque siempre nos guía hacia el bien, porque siempre nos direcciona hacia lo correcto. Pero hay muchas veces que nuestra propia idea de lo que está bien no está del todo correcto. Entonces, hay que ser muy, muy precisos, muy claros cuando la conciencia nos está guiando, cuando nuestra mente original nos está guiando y cuando nos estamos un poco yendo por mi concepto de lo que está bien, pero no el concepto de lo que realmente está bien. Veamos algunos ejemplos. Si yo considero que esto está bien, pero todos mis hermanos mayores me dicen que no está bien, entonces lo más seguro es que no esté bien. Lo más seguro es que esté bajo mi concepto, mi modelo de lo que está bien, pero lo más seguro es que no esté bajo el modelo absoluto del bien. Entonces vuelvo a decir, hay algo que yo quiero hacer, que todos mis hermanos mayores, mis guías espirituales, toda la gente a mi alrededor me dice, no, eso no está bien. Entonces lo más seguro es que esto está dentro de lo que yo entiendo que está bien, pero no está dentro de lo que es realmente correcto. ¿Qué pasa cuando hay algunos hermanos mayores que te dicen una cosa, algunos hermanos mayores que te dicen otra cosa? ¿Qué pasa en esa situación? No es que uno esté correcto y uno esté incorrecto. Muchas veces puede pasar que dentro del modelo absoluto, dentro del modelo del bien de tal persona, eso es correcto, dentro del modelo de la otra persona, no es tan correcto.
Pero ahí la postura que podemos tomar nosotros es, bueno, ahí sí puedo definir, bueno, para mí, ¿qué es lo que entra en mi modelo absoluto de bien? Porque capaz que hay un grupo de personas que dicen, no, hacer esto, y hay otro grupo de personas, no, hacer esto, y son completamente opuestos. Bueno, ahí ¿quién define? Mi concepto de lo que está bien. Tengo que tener la madurez suficiente como para decir, esto es correcto, esto no es incorrecto, esto no es correcto. Pero hay que ser sensitivos, hay que ser claros. Si vamos ante una decisión que puede cambiar el rumbo de nuestro destino, puede cambiar el rumbo de nuestra familia, puede cambiar todo lo que tiene que ver con mi futuro, y todos a mi alrededor me dicen, no vayas por ese lado, hay que ser claros, sensitivos, porque hay posibilidad de que estemos yendo en contra de lo que está bien. Pero cuando hay estos conceptos, diferentes opiniones, etc., ahí tenemos que ser muy claros en nuestro modelo del bien. Entonces, lo que Dios estaba buscando en realidad es alinear la conciencia con la mente original. O sea, a través de la historia lo que ha sido es como que empujar la conciencia para que no se aleje tanto del modelo absoluto del bien. Como que lo va tratando de acercar para que la conciencia te guíe a lo mismo que es la mente original. Pero eso también es parte de nuestro trabajo. Es saber dilucidar. Hay muchas veces que estamos acostumbrados a hacer algo que no está bien. Y nuestra conciencia no nos dice nada, pero sabemos que no está bien. Entonces, tenemos que hacer ese trabajo de, aunque nuestra conciencia no nos diga nada, entendiendo que está mal, empezar a empujar. Empezar a alinear la conciencia con total de decir, mira, no está tan bien. Muy bien. De esta forma entonces cerramos la conferencia y la sesión del día de hoy. Me gustaría leer unas pasitas ahí chiquitas, a ver si tienen alguna pregunta o algún comentario. Pero me gustó de la conferencia como... Porque cuando leo al principio veo cosas que están como muy separadas, como que no tienen una relación una con otra, y yo creo que esto está aquí porque debe tener una relación con lo anterior, pero no le veía ese hilo claramente. Entonces, el verlo en la conferencia me ayudó bastante, como lo de emoción intelectiva y voluntad, lo de belleza y bondad, y sí, como verlo desde como con anteojos. Eso me valora ese esfuerzo de los días. ¿Así alguna pregunta o algún comentario? No sé si la primera vez, pero sobre la conciencia y la mente original, como que no había tenido tan claro ahora, como hay una diferencia, ¿no?, entre la mente original, la conciencia y el ego, lo que uno considera que es lo que está bien, ¿no? Creo que fue bastante claro esta parte. Eso me parece muy bueno también. Gracias. Eso después, si quieren, vayan. Sección 4 habla de el resultado de la caída y dentro de eso habla del bien y el mal y habla de cómo Dios ha desarrollado el modelo del bien según la época en la historia. Y eso es muy interesante porque te dice básicamente, en esa época esto estaba bien y era la idea que estuviera bien. Por ejemplo, en los tiempos de Moisés era apedrear a quien que haya cometido un pecado. En ese momento eso estaba bien, aunque no estaba bien en el modelo absoluto. En el modelo absoluto eso estaba mal, pero pasamos de completamente mal a empezar a guiar el modelo global de lo que está bien, había que guiarlo. Entonces Dios fue moldeando el modelo del bien en las diferentes civilizaciones. Eso es muy interesante, muy interesante. Y eso también pasa mucho en nosotros mismos. O sea, nosotros tenemos que hacer ese proceso de empezar a guiar nuestro modelo de bien, a ver si realmente está acorde al modelo absoluto. Pero bueno, eso para si quieren profundizar en eso.
Muy bien, bueno, cerramos entonces aquí. Vamos a cerrar con una oración. ¿Me acompañan, por favor? Gracias por este momento y esta oportunidad, esta enorme bendición de compartir juntos en familia este contenido tan hermoso que nos dio usted. Esperamos que cada uno aquí presente, los que ven el video puedan conectarse con su palabra, sintieron, hayan encontrado algo nuevo y al mismo tiempo se hayan renovado el contenido que ya hayan escuchado, pero que capaz ese tiempo no tenían la oportunidad de volver a escuchar. Agradecemos una vez más de corazón la enorme bendición de poder tener junto con nosotros este material, este contenido, esta oportunidad. De verdad, gracias nuevamente por todo, en forma de este momento de oración. En nombre de la familia Mendeceva, una familia bendecida central a ayuda. Bien, muchas gracias.